En este video, vamos a profundizar en el significado del código de error 88 en equipos de aire acondicionado. Un código particular que genera muchas dudas porque no tiene un significado único ni universal. Su interpretación depende directamente de la marca, el modelo, la tecnología del equipo y la lógica de autodiagnóstico que cada fabricante incorpora en sus sistemas electrónicos. Lo que sí se puede afirmar con base en la experiencia en campo es que en la mayoría de los casos, el 88 debe interpretarse como un síntoma electrónico. Este puede manifestarse desde algo muy simple, como una visualización transitoria en el display que no implica una falla real, hasta un problema grave en la electrónica de potencia del equipo que impide el funcionamiento normal. Con frecuencia, está relacionado con problemas de alimentación eléctrica y voltaje inestable, errores de comunicación entre unidad interior y exterior, o fallos en la placa de control, la memoria EEPROM o el módulo inversor. Es decir, el 88 no apunta a una sola causa, sino a un abanico de posibles escenarios que deben ser verificados cuidadosamente. Si analizamos el comportamiento del código 88 por marcas, encontramos diferencias notables que conviene tener claras. En el caso de Samsung, este código suele estar asociado a problemas de voltaje, corrupción en la memoria EEPROM, errores en las opciones de configuración o bloqueos de la placa de control. Por lo general aparece después de un corte repentino de energía, fluctuaciones eléctricas de la red o fallos internos de la memoria que guarda los parámetros de operación del equipo. En la práctica, lo primero que se recomienda es realizar un reinicio completo, desconectando el aire acondicionado de la corriente durante varios minutos antes de energizarlo nuevamente. Si después de este procedimiento el error persiste, lo indicado es medir la tensión de línea para comprobar que esté dentro del rango nominal y, de ser necesario, revisar la integridad física y funcional de la tarjeta de control principal. En Daikin, el 88 está relacionado en varias series de equipos con lecturas anómalas de la sonda de descarga, específicamente la que mide la temperatura en la tubería de descarga del compresor. El código se activa cuando la sonda entrega valores fuera de rango, ya sea por problemas eléctricos en la alimentación, variaciones bruscas de voltaje o defectos propios del sensor. En este escenario es fundamental descartar primero cualquier anomalía eléctrica en la instalación antes de proceder a cambiar la pieza. Para probar el sensor de temperatura, el procedimiento más recomendable es desconectarlo de la placa electrónica y medirlo con un multímetro en la escala de kiloohmios. Al poner las puntas del multímetro en el conector del sensor, el valor de resistencia no debe marcar 0 ni infinito. Idealmente, el valor medido debe corresponder al que especifica el manual de servicio. Si no se cuenta con el manual, se puede aplicar una prueba práctica. Tocar el sensor con la mano o frotarlo suavemente. En ese caso, la resistencia eléctrica en kiloohmios debería disminuir de forma gradual, lo que confirma que el termistor responde correctamente. Por su parte, en Carrier, el código 88 aparece con frecuencia vinculado a bloqueos del VFD, variador de frecuencia o módulo inversor, y errores en los sensores del enlace DC. Este tipo de eventos son mucho más delicados, ya que afectan directamente la electrónica de potencia encargada de controlar el compresor. La reparación suele requerir una revisión especializada, que incluye comprobar el estado del inversor, verificar que el módulo cuente con ventilación adecuada para evitar sobrecalentamientos y evaluar si es necesario reemplazar componentes internos. En muchos casos, este tipo de fallas amerita la intervención de un técnico certificado con experiencia en inversores, debido a la complejidad y los riesgos eléctricos que implica. En Emercool, el 88 normalmente indica problemas de alimentación eléctrica o de cableado de comunicación entre las unidades. Es bastante común que este error aparezca cuando los hilos están invertidos, los conectores presentan daño físico o existe una falla en la placa de control que impide una comunicación estable. El diagnóstico debe hacerse de forma meticulosa. Primero revisar la continuidad de los conductores.
luego asegurarse de que no haya inversión de fases en los hilos de comunicación y finalmente comprobar el estado de la placa. Si después de estas verificaciones el error continúa, la solución suele ser sustituir la tarjeta electrónica. En marcas como General Electric, Amana y TCL, especialmente en equipos de ventana y portátiles, el código 88 tiende a interpretarse más como un estado transitorio del display tras un apagón, una sobretensión o un evento eléctrico similar. También puede ser la señal de un fallo en la placa de control. En estos casos, la recomendación inicial es simple: realizar un reinicio completo y verificar que el suministro eléctrico sea estable. Si después de estas acciones el error no desaparece, lo adecuado es proceder con una inspección más profunda de la tarjeta electrónica y valorar si requiere reparación o reemplazo. En los fabricantes Haier, Midea, Mave, Mirage y Orient, el código 88 se presenta con frecuencia como un síntoma electrónico o de comunicación. Muy a menudo está asociado a alimentación inestable, bajo voltaje o perturbaciones eléctricas que generan bloqueos temporales en la tarjeta de control. Es importante mencionar que en marcas como Mirage y Mave, no siempre existe documentación oficial que defina con exactitud el significado del 88. Sin embargo, técnicos en campo han reportado que este código aparece después de tormentas eléctricas, caídas de tensión o fluctuaciones de red, y en muchos casos corresponde a bloqueos transitorios de la electrónica o a la activación de todos los segmentos del display. En resumen, es un indicio de que la placa ha recibido una señal fuera de lo normal y ha reaccionado mostrando 88 como un síntoma de protección. Entre las causas más comunes que generan este código para la mayoría de las marcas se destacan las siguientes. A. Voltaje inestable o bajo, así como picos y cortes eléctricos, lo cual es especialmente frecuente en equipos Mirage, Mave, Haier y Orient. B. Bloqueo o corrupción de la memoria EEPROM o de la propia placa de control que pierde parámetros de operación. C. Fallo o bloqueo del inversor en equipos tipo inverter, en particular en ciertas series de Carrier. D. Errores de comunicación entre unidades debido a conectores sueltos, hilos dañados o inversión de cables en la instalación. E. Sensores defectuosos, como termistores fuera de rango o actuadores que no responden correctamente a las órdenes del sistema. F. Estados transitorios del display, donde todos los segmentos se iluminan mostrando 88-88 después de un evento eléctrico fuerte. El diagnóstico práctico y seguro debe realizarse en pasos bien definidos para evitar errores. A. Hacer un reset inicial, desconectando la alimentación durante al menos 10 o 15 minutos y luego reenergizando el equipo. B. Medir la tensión de línea en la caja del equipo, asegurando que no existan caídas, picos o valores fuera del rango nominal de operación. C. Probar el equipo en otro circuito eléctrico cuando sea posible, de modo que se descarte cualquier problema en la instalación eléctrica original. D. Revisar conectores y cableado, siempre con la energía apagada, verificando que los hilos de comunicación entre unidad interior y exterior estén en buen estado, correctamente ubicados y sin daños visibles. E. Si sospecha de problemas de comunicación entre la unidad interior y exterior del aire acondicionado, con el equipo encendido, ubique el cable de señal del sistema y mida el voltaje de señal en la escala de voltaje de corriente directa. Si hay señal, el valor de medida de voltaje debe ser intermitente. F. Inspeccionar la PCB de forma visual, buscando signos de humedad, corrosión, insectos, soldaduras dañadas o componentes quemados. En placas convencionales no inverter, es recomendable medir el voltaje de entrada y salida del transformador, así como el voltaje después del puente rectificador. En placas inverter, en cambio, se debe comprobar la correcta alimentación del módulo inteligente de potencia. G. Medir sensores y actuadores con un multímetro, verificando continuidad y respuesta frente a estímulos, lo que permite descartar defectos en termistores, ventiladores y compuertas.